Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Es 25 de mayo del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y la meditación en la Biblia con Josué capítulo 10, Isaías capítulos 15 y 16 y el Evangelio de San Lucas capítulo 10. Y les invito a que nos ubiquemos en la Biblia en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. A partir del capítulo 9, Lucas nos va a llevar hasta el capítulo 19 en un camino que el Señor emprende desde la Galilea hasta Jerusalén. En el versículo 51 al 56 del capítulo 9, la Biblia nos dice que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén y más adelante habla de los samaritanos, quienes no le quisieron recibir porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El Señor, vemos en él una postura, una determinación para ir a enfrentar el propósito por el cual él había venido a este mundo, y era pues morir en la cruz. Este es el desenlace final de la venida del Señor, y pues él con toda la determinación, ningún tipo de duda, ningún tipo de ambivalencia, sino completamente determinado, se presenta en una actitud y postura de subir a Jerusalén. Así que desde el capítulo 9 al final, hasta el capítulo 19, perdón, vamos a ver el camino que emprende el Señor y sus discípulos hacia Jerusalén y pues todas las situaciones que se van presentando en el camino. Acordémonos que Lucas es de origen griego, estoy hablando del evangelista, del autor de este evangelio, y él no tiene un conocimiento muy claro de la geografía de la Tierra Santa, ¿sí? Entonces, em, si bien él trató de darnos una cronología de los acontecimientos y la obra del Señor, no tiene una exactitud geográfica. Entonces, si uno hiciera un análisis detallado de la cronología versus los lugares geográficos que el Señor está recorriendo en estos casi 10 capítulos, pues vamos a encontrar que es como si el Señor avanzara y se devolviera un poco y luego fuera un poco a la derecha y luego un poco a la izquierda. Pues es como si no tuviera una ruta muy clara. Bueno, la verdad es que en peregrinaciones a Tierra Santa, a veces en ciertos tours que tuve la oportunidad de ver, se hacía eso, un poco de errores geográficos, de ir, volver y pasar por el mismo lugar, pues sin necesidad. Eso hace Lucas. Si de verdad hiciéramos todo un recorrido geográfico detallado de Lucas, él va, vuelve, se acerca a Jerusalén, vuelve y se aleja de Jerusalén, pero él tiene en mente es el relato histórico. ¿Qué pasó entre el camino que emprende el Señor desde la Galilea hasta Jerusalén? El capítulo 10 nos trae tres escenas muy importantes con una profunda enseñanza para la iglesia. La primera de ellas es la misión de los 70. Había habido una misión anterior en el principio del capítulo 9 que era de los 12, hablando de los apóstoles, y les dio unas instrucciones para esta misión, pero aquí la misión de los 70 es algo más universal. El 70 en el Antiguo Testamento tiene que ver con las naciones, ¿sí? De hecho, en el marco de la fiesta de los tabernáculos hay una celebración que tiene que ver con la fiesta de las naciones. En el libro, en el Pentateuco, perdón, se mencionan 70 naciones. Y en los sacrificios de la fiesta de los tabernáculos se habla de 70, pues son vacunos, novillos, digámoslo así, que son sacrificados, y de allí se asocia el número 70 a la plenitud de las naciones del mundo. Esto es muy importante porque
el hecho de que vayan 70 misioneros a 35 ciudades de la Tierra Santa es como la misión que el Señor está poniendo, esa es como la visión misionera de la iglesia, de abarcar todas las naciones de la tierra. De nuevo, en el Antiguo Testamento se tenía la idea que la plenitud de las naciones del mundo eran 70, ¿sí? Son 70 pueblos que nacen, surgen de la descendencia de Noé. ¿Por qué hablamos de la descendencia de Noé? Porque acordémonos que en tiempos de Noé hubo un diluvio que destruyó toda la humanidad, así que toda la humanidad ya no va a salir de los lomos de Adán y Eva, sino que va a salir de los lomos de Noé. Por eso las 70 naciones vienen de la descendencia de Noé. Y estos 70 misioneros que manda el Señor que vaya de dos en dos, hay algo que es un énfasis muy importante en la Biblia y es el compañerismo, ¿sí? El no estar solos. El mismo libro de Eclesiastés habla de que es mucho mejor estar acompañado en cualquier misión que estemos cumpliendo que estar solos. Pero también, a pesar de estar acompañados, el Señor en la misión de los 70 les habla de una completa dependencia de Dios, ¿sí? Dice, no lleven esto, seguramente para una misión cada uno trataría de preparar las mejores cosas posibles, de prever los diferentes escenarios, pero el Señor les dice, no lleven nada, solo vayan acompañados y les da pues ciertas instrucciones de esta misión, que la misión era como preparar el camino del Señor, ¿sí? Como abrir la brecha para el buen anuncio que el Señor traería. Entonces es una misión muy importante, de nuevo tiene en mente esta imagen de la plenitud de las naciones, de los pueblos, y hay algo que dice, pues como una visión o un propósito, y es que la mies es mucha. Y la mies hace referencia a la cosecha. O sea, usted tiene un cultivo de manzanas y ya todas las manzanas están maduras, están listas. Y tristemente las manzanas se pueden perder si no hay quien las coseche. Entonces, a referencia de la mies, es que es la cosecha que está lista para ser recogida y por eso dice, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero no hay casi obreros para esta cosecha. Y tristemente, pues se puede perder una cosecha eh, que está lista por falta de obreros. Entonces, es el llamado que el Señor hace y ojo, es una petición que Él exhorta a que la iglesia haga. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros para la mies. Es algo que no deberíamos dejar de orar. Cuando uno mira eh, eh, el mundo crece y el mundo pues es el campo que el Señor ha cultivado y que quiere cosechar. Y en verdad en la proporción de la población mundial son muy pocos los obreros que están llevando el Evangelio, que están tratando de sacar fruto de este mundo para que engrose las filas de la eternidad, ¿sí? Entonces, sí es una oración que la iglesia debería estar haciendo constantemente, porque además, como dice, le escuché hace muchos años a alguien, la mies es mucha, los obreros pocos, pero a veces pocos obreros están con muchas dificultades, algunos con enfermedades, algunos con necesidades. Entonces, imagínense, sumándole que a veces los obreros son pocos, los pocos están enfrentando muchas dificultades. Por eso no debemos dejar de orar por obreros para la mies, pero también por los obreros de la mies. Es una oración que personalmente yo hago eh, por, por muchos hombres y mujeres en el mundo que le están sirviendo al Señor, que están pasando desafíos muy grandes o dificultades muy grandes o confrontaciones muy grandes, y que el Señor no solo le dé obreros a la mies, sino que también guarde y cuide los obreros de la mies. Hay personas, siervos del Señor en el mundo que están siendo perseguidos de una manera atroz, brutal, y pues que el Señor los guarde, los cuide, los respalde y que todo lo que haga en ellos y a través de ellos sea para la gloria suya, pero también para la salvación de muchas personas. Es una oración que como iglesia
deberíamos estar haciendo constantemente. Como muchas otras oraciones, yo creo que esta es una oración muy importante. Imagínense donde en verdad la obra del Señor se quede sin obreros, ¿sí? Entonces sí hay que pedirle al Señor que los guarde, que despierte llamados, que restaure llamados de obreros que lastimosamente por desafíos, dificultades, necesidades, pueden apagar ese llamado, ocultar ese llamado que tienen a recoger esa cosecha que está lista. La otra escena, bueno, sobre este tema van a venir varias cosas, su regreso emotivo, los ayes sobre las ciudades que lo rechazarían y pues algunas recomendaciones que el Señor le hace a los discípulos, como que no pierdan de vista siempre cuál es el propósito y que la gloria siempre es del Señor, que no podemos cruzar esa línea de nuestra gloria, la gloria del Señor, y les hace ciertas advertencias y consejos. El mismo capítulo nos trae otra escena muy importante que es la parábola, porque pues es una, ahora, es una parábola, es una historia que el Señor le cuenta a este intérprete de la ley, pero no quiere decir de que sea completamente imaginaria. Las parábolas parten de hechos reales, ¿sí? O sea que el lugar que describe el Señor es un lugar real, una posada que está en el camino entre Jerusalén y Jericó, que es el lugar que está describiendo. De hecho, hoy en día existe una posada entre Jericó y Jerusalén. Es un lugar muy especial que se llama el lugar del buen samaritano porque la historia de nuevo está basada en lugares reales y en situaciones que pueden ser reales. ¿Qué está contando aquí el Señor? Pues el intérprete de la ley le hace una pregunta al Señor. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le pregunta qué está escrito en la ley, cómo lees. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ojo con esto. Eh, Generalmente pensamos en quién es mi prójimo, pero aquí la cuestión de este pasaje es, ¿yo de quién soy prójimo? ¿Yo me comporto como el prójimo o siempre estoy demandando que el otro sea mi prójimo? ¿Sí? La palabra prójimo viene del griego plesión y tiene que ver, y quiere decir alguien cercano que tiene una proximidad existencial o circunstancial conmigo. Un vecino, un familiar, alguien que por circunstancias está cerca a mí. O sea, prójimo implica proximidad. ¿Sí? Entonces, el planteamiento no es quién es mi prójimo, sino yo de quién soy prójimo, porque el mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros generalmente nos ponemos en la postura de demanda, ¿sí? De quién me da, quién me provee, quién me ayuda, pero perdemos un poco de vista que nosotros, según el mandamiento, estamos llamados no a tener prójimo, sino a ser prójimo, ¿sí? A representar ese amor de Dios en nosotros, proyectarlo a nuestro próximo, al que está cercano a nosotros. Él entonces, queriendo justificarse, le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Esa es la pregunta, ojo. La pregunta de él es, ¿quién es mi prójimo? Y en lo que el Señor le da respuesta, le va a mostrar es, ¿de quién eres tú el prójimo? ¿Cómo te estás comportando como próximo y cercano a los que están alrededor tuyo? Así que le cuenta una historia de un samaritano. Él será, ya, el hecho que dijera samaritano era como si le chuzara un ojo como si ya con eso era muy difícil no tener una predisposición, puesto que entre los judíos y samaritanos había una rivalidad que a esta época del Señor Jesús tendría alrededor de 500 años. Una rivalidad que surge cuando Judá es tomada por los babilonios, son exiliados los judíos a Babilonia y los samaritanos, es que ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla
entre israelitas, ¿sí? Acordémonos que el reino se había dividido después de Salomón y se habían dividido 10 tribus de Israel en el norte, cuya capital era Samaria, y dos tribus quedaron en el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén. Así que los samaritanos inicialmente eran israelitas, pero cuando los invade el imperio asirio, Asiria los mezcló. Entonces mezcló israelitas y los mezcló con por lo menos 5 naciones más, que es lo que menciona los libros de los reyes. Así que estos israelitas, que eran raza pura, descendientes de Jacob, al ser mezclados por los asirios, pues pasaron a ser pueblos mezclados. ¿Cómo los veían los judíos? Precisamente como pueblos mezclados, contaminados, que no eran tan puros, que ya no eran de su linaje, y los samaritanos, pues obviamente se sentían rechazados, menospreciados, y también tomaron una actitud de enemistad con los judíos. Por eso cuando los judíos vuelven de Babilonia, los primeros que se les oponen y van a ser abiertamente opositores son los samaritanos. Y allí se establece esa rivalidad entre judíos y samaritanos. Era una rivalidad profunda. De hecho, cada uno tenía su escrito sagrado, o hasta hoy los samaritanos existen hoy en una ciudad de la autoridad palestina llamada Nablus. Existe un pueblo samaritano, que son más o menos 1000 samaritanos. Ellos tienen unas costumbres muy ancestrales, mucho más que los mismos judíos, y tienen su escrito. Ellos tienen un Pentateuco samaritano, así se conoce, y tiene una gran similitud, casi exacto, al Pentateuco que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Así que esta rivalidad no era menor, era una gran rivalidad, y el ejemplo que se le pone es un ejemplo muy, muy, muy fuerte, porque de entrada le está diciendo un samaritano, algo así, un enemigo tuyo, un opositor tuyo, cayó en manos de ladrones. Lo golpearon, lo asaltaron, y dice, y pasan dos personajes que en esencia deberían cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, ¿sí? ¿Quiénes? Un sacerdote y un levita. El sacerdote y el levita lo ven, porque se dice en la Biblia, lo ven, pero siguen de largo, ¿sí? Y luego aparece un hombre, eh, perdón, perdóname, porque el samaritano no es el que cayó, sino que el samaritano es el que ayuda. Y ya les explico dónde está la controversia. Los judíos religiosos, que son los que conocen y se jactaban de ser los cumplidores de la ley, ¿sí? Que son los que representan y ellos mismos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, debían comportarse como buenos prójimos, ¿sí? Que al ver a alguien en una situación desfavorable, pues tendiera la mano y le ayudara. Pero los que, entre comillas, tenían la verdad, creían que esto es un tema muy, muy, muy fuerte con la superioridad moral. Es algo en lo que tenemos que cuidar de caer. Cuando nosotros empezamos a sentirnos moralmente mejor que otros, pues nuestro corazón empieza a llenarse de orgullo, de altivez, de soberbia. eh, y no es buena ni la altivez, ni la soberbia, ni el orgullo, porque pues para un creyente es muy duro que el Señor lo mire de lejos. Y la Biblia dice que Dios mira al soberbio de lejos, pero al humilde lo atrae. Y la superioridad moral es cuando yo empiezo a creer que soy mejor que otros moralmente, que soy más espiritual, que soy más justo, que soy más correcto, que me equivoco menos, que soy irreprensible. Hay que serlo, o sea, hay que serlo, hay que procurar serlo, pero no jactarse de ello, ¿sí? Y menos menospreciar a los otros. Y este sacerdote y levita, que seguramente creerían ser poseedores de la gran verdad y moralmente intachables, pues siguieron de largo ante la necesidad de este hombre víctima del asalto. Y el samaritano, que se supone que ellos lo menospreciaban, que no era tan puro, que no era tan noble, que no era tan justo,
se comporta y obedece más el mandamiento que los que deberían cumplir, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede excusar al sacerdote levita? Que ellos dijeran que consideraran que estaba muerto y como ellos no se contaminaban con muertos, siguieron de largo. Esa puede ser la excusa, pero no es la justificación para no haber ayudado al necesitado. ¿Qué hizo el samaritano? Es un método muy impresionante porque dice, lo vio, fue movido a misericordia y luego se acercó y actuó. ¿Y cómo actuó? Vendando sus heridas, echándoles aceite, poniéndolo en su cabalgadura, llevándolo al mesón y cuidando de él. O sea, ambos lo vieron, el fariseo y el sacerdote lo vieron, pero la diferencia entre los religiosos, que se creían mejores, y este hombre samaritano, que tal vez no era considerado tan bueno, fue que el samaritano se acercó, ¿sí? Porque fue movido a misericordia. El problema del sacerdote y del levita es que no fue movido a misericordia. Y esa es la gran diferencia. Y esa es la diferencia de cuando yo soy un buen prójimo. Es cuando yo veo, soy movido a misericordia, me acerco y trato de proyectar el amor del Señor y la obra que el Señor está haciendo en mí. Cuando yo puedo moverme en mi corazón ante la necesidad del otro, pero también actuar y actuar, porque esto no se puede quedar en ideas. Ay, sí, pobrecito. ¿Pobrecito qué? ¿Cómo puedo aliviar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Claro, sin duda alguna, y no lo dude, la primera ayuda que nosotros siempre podemos ofrecer por alguien es realmente orar por él, interceder por él. Por supuesto que sí, eso no lo podemos dejar de hacer, pero también hay acciones que debemos y podemos tomar para ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué termina preguntando el Señor? ¿Quién, pues, en el versículo 36 de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, de nuevo, la demanda no es quién es mi prójimo, sino yo de quién soy prójimo. Y el que es buen prójimo, pues ve la necesidad, se mueve a misericordia, se acerca y actúa en pro de ayudarle al otro en la necesidad. El que es buen prójimo o el que está pensando en el prójimo, no está pensando en que tenga buenos prójimos, sino en ser buen prójimo. Y eso es lo que está planteando. Y el final del capítulo, que tiene una escena muy, muy importante, súper estudiada, leída, motivo de muchos sermones, es la historia de Marta y de María, ¿sí? A veces se juzga cruelmente a Marta, porque Marta era una señora ocupada con mucho amor por el Señor, tratando de que todas las cosas logísticas estuvieran bien y María no era tan juiciosa en los quehaceres, pero establece una prioridad de estar a los pies del Señor, ¿sí? Pero la verdad, el texto no está diciendo que Marta actuara mal, y creo que a veces se ha sido cruel e injusto con Marta, solo que se establece que la prioridad la tenía más clara María. Ojo, la vida, la iglesia, la obra del Señor, la búsqueda del Señor implica la combinación y equilibrio perfecto entre la contemplación y la acción, ¿sí? No es sano una absoluta contemplación. Imagine que usted diga, no, me encanta estar a los pies del Señor y usted solo quiere estar orando, 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 orando cuando hay responsabilidades. No, es un equilibrio sabio, pero ojo, estableciendo con claridad la prioridad. Primero es la contemplación, prioritariamente es la oración, la adoración, estar a los pies del Señor. Esa es la prioridad. Pero, como dice el Señor en Mateo 23:23, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y la combinación perfecta es estar a sus pies, escuchándolo, adorándolo, amándolo, pero también saliendo a la acción. Quien es lleno del Espíritu del Señor, el Espíritu le impele también a actuar con sabiduría,
actuar con justicia, actuar en amor, actuar en humildad, buscando llevar a otros el amor que él disfruta, ¿sí? El fruto de la comunión que tiene con el Señor hay que llevarlo. Entonces, la Biblia no está diciendo, pero uno a veces le pone palabras al texto que no dice que Marta está actuando mal, sino que Marta permitió, o sea, Marta se desequilibró, ese es el problema, Marta se desequilibró. Hay otra escena donde Marta de manera prioritaria busca al Señor y es cuando muere Lázaro, ¿sí? Entonces Marta está un poco desequilibrada y como le dice el Señor, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso es malo. Cuando yo le doy prioridad a las cosas, cuando le doy prioridad a mis deberes, cuando le doy prioridad a hacerlo todo y descuido mi intimidad con el Señor, ¿sí? Ahí está el problema. Pero no quiere decir de que yo me voy a quedar todo el día. Habrá momentos, seguramente cuando usted ya se pensionó o tiene una renta tal que puede dedicarse al Señor. ¡Oh, qué dicha! ¿Sí? Qué dicha que todo lo demás funcione y que usted solo puede estar a los pies del Señor. Pero hay momentos en la vida donde hay que equilibrar entre la vida espiritual y los otros escenarios que tiene nuestra vida. Entonces, no es que Marta sea mala, es solo que está un poco desenfocada y por eso la enseñanza es, tenga la prioridad clara, el Señor es mi prioridad, que va muy de la mano a lo que habla el Señor con el maestro de la ley o el intérprete de la ley, ¿cuál es el mandamiento? Ama al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y esa es mi prioridad que yo demuestro cada mañana cuando mi primer pensamiento, mi prioridad es estar con el Señor antes de salir a todas mis acciones. Hoy, Señor, empezando esta nueva semana, este nuevo día, con humildad te pedimos tu presencia, tu dirección, Señor, tu instrucción, pero también tu protección y tu provisión. Cúbrenos, Señor Todopoderoso. Envuélvenos en tu gracia, en tu bondad y en tu amor. Guía nuestros pasos. Apártanos del mal camino. Desde ahora bendecimos los alimentos que pondrás delante de nosotros. Bendecimos, Señor, las labores que tenemos por delante y permítenos hoy alcanzar no solo nuestros objetivos, sino también tus propósitos. Gracias por tu palabra, que es guía, lámpara y luz, Señor, en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.